Dios les bendiga, amada iglesia. Mi nombre es Claudia Juárez y voy a compartir con ustedes una enseñanza del pastor Joseph Prince que se llama La ley demanda justicia, pero la gracia imparte justicia. Hola, estoy ahora parado en la ciudad antigua de Bet-Semes, la ciudad levítica que primero vio el regreso del arca del pacto del Señor después de haber estado en la tierra de los filisteos por 7 meses. Si ven detrás de mí aquí, ustedes ven un camino que viene desde esas montañas. Hay un vehículo que viene descendiendo de esas montañas. Ese es el camino que esas dos vacas que estaban criando, eh, eh, que estaban llevando el arca, caminaron todo hasta aquí, hasta este campo de Bet-Semes, y la Biblia dice que la gente de Bet-Semes estaban cosechando su trigo en aquella época, y el arca vino a sentarse en algún lugar en esta región. Bueno, si recuerdan la historia de Silo y el sacerdocio corrompido, del Leví y sus hijos, y cómo a causa de este sacerdocio corrupto, cuando Israel entró a la batalla, ellos perdieron la batalla, y no solamente eso, perdieron el arca. Y Icabod fue escrito en Israel en ese tiempo, pero mientras tanto el arca del pacto del Señor estaba en la tierra de los filisteos. Dios envió plagas a los filisteos. Incluso su dios Dagón cayó sobre su rostro delante del arca cuando fue puesto en el templo de Dagón. Así que Dios es más que capaz de tomar cuidado de su gloria y de su honor. Saben, amigos, es importante para nosotros que recordemos que no tenemos que siempre preocuparnos acerca de ayudar a Dios. Permítanme decirles esto: Dios es más que capaz de ayudarse a sí mismo y a su honor. Dios quiere ayudarte a ti. Tú necesitas la ayuda de Dios. Dios no necesita tu ayuda. Amén. Y es importante para nosotros que recordemos que el arca del pacto es también la persona misma de nuestro Señor Jesucristo y su obra finalizada. El arca es una caja con una tapa, como podemos ver en esta ilustración del arca. La caja está hecha de madera de acacia o de una madera incorruptible, y esa es la representación de nuestro Señor Jesucristo, que es 100% humano, y está cubierta con oro. La Biblia siempre, en la Biblia el oro siempre habla de divinidad. Él es 100% Dios. Y la cubierta que lo cubre en hebreo se llama Kepored, donde tienes los querubines mirando hacia el asiento de misericordia. Y el asiento de misericordia es un lugar donde la sangre de toros es salpicada en el asiento de misericordia o propiciatorio en el día de la expiación. Ahora, el asiento de misericordia está hecho de una sola pieza de oro. Y esto habla de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, mueble completo habla de la perfección y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que es una representación de la gente, que cuando en su muerte vinieron a arrestar, una representación de la gente cuando en su muerte vinieron a arrestarlo en el huerto. Cuando vinieron a arrestarlo, cayeron delante de él, como Dagón cayó delante del arca cuando el arca fue tomada cautiva. Y no solamente eso, vemos que ese fue el comienzo de nuestra liberación. Tan oscuro como ese momento fue, cuando los poderes de las tinieblas parecían reinar en ese tiempo, fue el tiempo del comienzo de tu liberación y mi liberación. Aleluya. Cuando Cristo fue tomado cautivo, fue el comienzo de nuestra salvación, el comienzo de nuestra verdadera liberación, porque solamente a través de Cristo, la verdadera arca, es posible experimentar verdadera salvación y ayuda. Vamos a ir a la historia. Quiero decirles cómo el arca regresó a esta área, y los filisteos fueron plagados con tumores. Así que llegaron a la conclusión de que ellos estaban siendo plagados por el Dios de Israel. Así que lo que hicieron fue tomar dos vacas que estaban criando y pusieron el arca en un carro.
y estas vacas acababan de dar a luz, así que su natural inclinación era regresar hacia casa, regresar hacia el lugar donde estaban sus pequeñas crías. Pero si ellas contra su naturaleza iban hacia la tierra de Israel, esta área aquí en Bet-Semes, contra su naturaleza, que es regresar a la ciudad de Ecrón, donde sus crías estaban, entonces iban a saber que estas plagas habían venido del Señor. Vamos a seguir la historia en Primera Samuel, capítulo 6, leyendo desde el versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Ahora, esto es muy interesante porque la Biblia nos dice que esta ciudad de Bet-Semes, de hecho, es una ciudad levítica. Estaba llena de levitas y por supuesto la gente se regocijó cuando vieron el arca del pacto regresar a la tierra de Israel, en algún lugar en esta región, en este valle aquí, en este valle, por esta región. Ellos vieron esta arca que regresaba y pusieron el arca en una gran piedra. Justo aquí, muy probablemente esta debió ser esta gran piedra, aunque está partida por el paso de los años a causa de los terremotos y todo eso, pero es la más grande pieza de una roca sólida que ha sido rota en diferentes pedazos. Esta es una buena candidata para nosotros. Así que en algún lugar en este lugar, ellos pusieron el arca en una gran piedra. Ahora, amigos, la gente de Israel hizo algo drástico en este momento y esta es la lección que tenemos para ustedes hoy, porque hay algo que Dios quiere que aprendamos acerca de esta ciudad de Bet-Semes y qué ocurrió cuando el arca del pacto regresó. Si recuerdan, habían 3 objetos en el arca y estos 3 objetos están puestos ahí a causa de la desobediencia y la rebelión del hombre. El primero es, por supuesto, las 2 tablas con los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos fueron dados a causa del rechazo del hombre a la santidad de Dios y a la asombrosa habilidad que tenía de rescatarlos. Fallaron ellos en reconocer eso. Ellos querían tener y depender de sus propias habilidades, así que Dios les dio la ley para mostrarle su inhabilidad. La ley no fue dada para mostrarle al hombre que el hombre podía guardar la ley. La ley fue dada para exponer la pecaminosidad del hombre. Bueno, el segundo objeto que fue puesto en el arca fue la olla de oro de Maná. Si recuerdan esta historia de Maná y cómo vino a causa de la murmuración de la gente de Israel, ellos murmuraron contra el Señor y dijeron: ¿qué comeremos aquí en el desierto? Y Dios escuchó su murmuración y Dios les dio maná, su maná. No fue mucho tiempo después de eso que ellos murmuraron contra el maná que Dios les había dado. Así que Dios le dijo a Moisés: toma el maná y ponlo en el arca. Así que el maná es ahora en el arca una representación del rechazo del hombre a la provisión de Dios. Después tenemos el tercer y último objeto en el arca y es la vara de Aarón que reverdeció, que dio almendras. Y esa historia detrás de eso de la vara de Aarón que reverdeció fue a causa de las murmuraciones de los hijos de Israel contra el sacerdocio que Dios había señalado en Aarón. Así que para detener eso,
trajo todas las varas de las, dijo que trajeran todas las varas de las tribus, de cada tribu, incluyendo la vara de Aarón, y que las pusieran toda una noche en el tabernáculo. Bueno, la siguiente noche, solamente la vara de Aarón reverdeció y dio almendras, un fruto maravilloso, frutos de resurrección, porque el árbol de almendras es el primero en florecer después del invierno. Y Dios dijo, toma la vara de Aarón y ponla en el arca para simbolizar la murmuración de la gente. Así que ellos iban a dejar de murmurar. Así que todos estos tres objetos hoy en el arca nos hablan del rechazo del hombre a los estándares de Dios, el rechazo del hombre a la provisión del Señor, el rechazo del hombre al liderazgo señalado por el Señor en Aarón. Así que Dios dice, ponlos todos en el arca y pon el asiento de misericordia o propiciatorio sobre estos objetos de rebelión. Así que tenemos el arca del pacto con el asiento de misericordia o propiciatorio, como está traducido en la Reina Valera. Aleluya. Y el asiento de misericordia con sangre encima de él cubre los ojos del Señor de ver estos objetos de la rebelión del hombre. Y esa es la razón por la cual Dios dijo, pon estos tres objetos dentro del arca, porque cuando la sangre es puesta en el kiporef, en el asiento de misericordia, Dios no ve nuestro pecado, Dios ve la sangre. Amigos míos, quiero que sepan que a causa de la obra de Jesucristo hoy, como dije ahora, esa cubierta habla, o la tapa habla de la obra de Jesucristo a causa de su obra perfecta en la cruz, a causa de que Cristo fue condenado por tus pecados, acerca de que su sangre fue derramada para quitar todos tus pecados. Cuando Dios te mira hoy, Dios no te ve en tus pecados. Dios ve la sangre que se ha llevado tus pecados. Tú estás de pie delante del Señor en la perfección y el completo valor de la obra de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y amigos, aquí en esta ciudad de Bet-Semes vemos algo que ellos hicieron que fue muy drástico y fue un gran error para ellos porque ellos deberían saber mejor. Esta era una ciudad levítica y ellos debieron saber los juicios y ordenanzas del Señor. De toda la gente de Israel, los levitas deberían saber la mente de Dios, porque ellos tenían la Torá con ellos, ellos tenían la palabra de Dios con ellos y ellos hicieron algo muy drástico. Ellos levantaron esta tapa del arca del pacto. Vamos a leer este registro en Primera Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. El capítulo 7, versículo 1, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto, el arca de Jehová. Así que cuando ellos levantaron esta tapa, esta cubierta del arca del pacto del Señor, estoy seguro que algunos de ustedes han visto esta película, Los cazadores del arca perdida. Y esta última escena particularmente, a mí no me gusta la fealdad de esta escena, porque el arca es una representación de la majestuosidad, de la santidad y de la perfección y la hermosura del Señor Jesucristo, pero hay algo acerca de el levantar esta tapa del arca que causa que muerte venga. Ahora, de qué es esto una representación hoy? Si van conmigo a 2 Corintios 3, creo que vamos a aprender acerca de este secreto de qué trajo muerte y juicio a la gente aquí.
en aquel tiempo y era. Vamos a ver 2 Corintios 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amigos, es muy claro aquí que este ministerio de condenación es la ley. La Biblia dice claramente en este pasaje que la ley mata, el espíritu, la justicia da vida, la condenación. Ellos intercambiaron esa palabra de espíritu a condenación. La condenación mata, la justicia da vida. Aleluya, el espíritu da vida. Saben, cuando Dios dio por primera vez los 10 mandamientos, los judíos te pueden decir que fue el primer Pentecostés que jamás experimentaron. Y en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos, ¿saben lo que ocurrió al pie del monte? 3,000 personas murieron. Bueno, bajo el nuevo pacto, alabado sea Dios, noten cuánto nos dice este versículo, cuando el día de Pentecostés llegó por completo. En otro Pentecostés, en un nuevo pacto, en un monte diferente, el monte de Sión, Dios no dio la ley, Dios dio el Espíritu. ¿Y qué es lo que ocurrió? En ese día, 3,000 personas fueron salvas. Así que la ley mata, el Espíritu da vida, la ley demanda justicia de ti, del hombre en bancarrota, pero el Espíritu imparte justicia. El nuevo pacto te da ese maravilloso y glorioso regalo o don llamado justicia, que te hace estar bien delante de Dios y todas las bendiciones del justo llegan a ser tuyas. Aleluya, amén. Amigo mío, ustedes y yo somos hoy la justicia de Dios en Cristo Jesús, a causa de lo que Cristo ha hecho en la cruz. 1 Corintios 15:56 dice que 2 Corintios 5:21 dice que Dios hizo a Jesús pecado por nosotros, a aquel que no conoció pecado, para que nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios en él. Así que ustedes y yo en él hoy somos justos ante los ojos de Dios y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. ¿Cómo dos caminarán juntos? Dijo el profeta Amós, a menos que estén de acuerdo. Si Dios dice que tú eres justo, pero tú dices, yo soy un pecador, salvo por gracia. No, 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 tú fuiste un pecador, tú has sido salvo por gracia. Una vez que eres salvo por gracia, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Saben, hay gente que dice, bueno, esta enseñanza de la gracia es básica, esta enseñanza de la gracia es fundacional, no es crucial. Una vez que somos salvos por gracia, sí, todo viene por gracia, pero necesitamos ir a las cosas más profundas. Es como la gracia, es como que la gracia no es profunda, que es algo superficial o es totalmente fundacional para nuestra fe, pero que de ahí en adelante tenemos que proceder a las cosas más profundas. Nada pudiera estar más lejos de la verdad, amigo mío. Si miras la historia de la ciudad de Bet-Semes aquí, cuando ellos levantaron este asiento de misericordia, ¿qué es lo que estaban tratando de mirar? Ellos estaban buscando o estaban viendo el ministerio de muerte grabado en letras con piedras. 2 Corintios 3, versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Amigos míos, la única parte de la ley que fue grabada en piedras fueron los 10 mandamientos. Todos los otros aspectos de la ley, los rituales, los sacrificios, nunca fueron grabados en piedras. Fueron escritos en pergaminos y rollos. La única parte que fue escrita en piedras, escrita con el dedo de Dios, son los 10 mandamientos. Y noten que el apóstol Pablo
hablando por el Espíritu Santo, causa que los 10 mandamientos, o dice de los 10 mandamientos que es el ministerio de muerte. Saben, hay gente que predica series en los 10 mandamientos y eso es como matar a la gente lentamente. El ministerio de muerte. Y amigos, esto nos dice muy claramente que la ley no puede nunca justificarte. La ley no puede darte vida, no puede bendecirte en sí misma. La ley te mata. Amén. La ley por su perfección misma demanda justicia y cuando no encuentra justicia en ti, te va a maldecir. Incluso si tú guardas la mayoría de los mandamientos, la Biblia dice en Santiago que si tú fallas en uno, tú no eres culpable de ese en el que has fallado, tú eres culpable de todos. Así que supongamos que tú no asesinaste, pero y diste falso testimonio, tú no eres culpable de dar falso testimonio, tú eres culpable de cada mandamiento ahí, tú eres culpable de romperlos todos. Amén. Y es vital para nosotros saber que los mandamientos permanecen como un todo compuesto. Y esa es la razón por qué los mandamientos no pueden sino maldecirte. Amén. La ley es santa, pero no puede hacerte santo. Y amigos míos, la gracia vino por Jesucristo. Saben que la gracia no es una enseñanza, la gracia no es una doctrina, la gracia es la persona de Jesucristo. Aleluya. Yo estoy a favor de la ley por la razón por la cual Dios dio la ley y Dios no dio la ley para justificar al hombre a través de ella. Dios dio la ley para exponer el pecado del hombre. En Romanos en Romanos es muy claro. Y cuando el pecado abundó, el pecado entró para que la ofensa sobreabundara. No escuchas eso en muchas escuelas bíblicas, pero es verdad, está en las escrituras. Y la ley entró, antes lo expliqué mal, perdón. La ley entró en Romanos 5. Sin embargo, la ley entró para que la ofensa o el pecado abundase. Amén. No para que la santidad abundase o para que la ofensa pueda abundar o el pecado abunde. En 1 Corintios 15 dice que la fuerza del pecado es la ley. Piensen acerca de esto. La fuerza del pecado es la ley. Nosotros queremos batallar contra el pecado, queremos pelear contra el pecado, pero es mejor matar un árbol desde sus raíces, porque puedes cortar las ramas, pero van a brotar otra vez en su tiempo. Pero si tú matas un árbol desde sus raíces, tú estás matando ese árbol. ¿Y cuál es la fuerza del pecado? De ese hábito pecaminoso con el cual estás batallando, de esa inmundicia con la que estás condenándote a ti mismo y sintiéndote culpable. ¿Cuál es la causa raíz de eso? Bueno, la Biblia dice que la fuerza, y la palabra griega ahí es dunamis, la fuerza del pecado es la ley. Si remueves la ley de tu vida, si remueves el dunamis, el poder del pecado, la fuerza del pecado, remueves la fuerza, el poder del pecado de tu vida. Ahora, yo no escucho muchas predicaciones así porque el diablo ha levantado una conspiración, un muro contra la enseñanza de la gracia. Como dije, no me gusta llamarle enseñanza de la gracia porque es la persona misma de Jesucristo, pero cada vez que escuchas la gracia predicada, el diablo hiergue estos muros. Ten cuidado con cualquiera que predique la gracia. Ten cuidado con la enseñanza de la gracia. Ten cuidado con la gracia cuando alguien cae en una enseñanza, en una iglesia de la gracia. Siempre dicen es a causa de la enseñanza de la gracia. Es por la predicación de la gracia. Pero cuando alguien cae, y hay muchos que caen en un entorno legalista, nadie dice qué es la ley, que es la ley predicada sobre ellos lo que ha causado que caigan. Y aún así es la ley. El, el pecado original del hombre fue participar
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás, o como dice en hebreo, muriendo morirás. Piensen en esto. ¿Qué hay de malo con este árbol? Es el conocimiento del bien. No es solamente del mal, es el conocimiento del bien y del mal. ¿De qué es una representación esto? Lo tienen, de la ley. Y el día que tú participas de la ley, vas a morir. Saben, la ley no puede hacerte santo. Los hijos de Israel dicen que cuando Dios dio los 10 mandamientos, Dios los trajo al pie del monte en Éxodo 19. Piensen acerca de eso. Dios los trajo de Egipto no a causa de que ellos guardaron las leyes de Dios, no habían sido dadas todavía. Dios los sacó de Egipto por la sangre del cordero, no por su propia bondad, sino por la bondad de Dios. Entonces Dios abrió el mar rojo, aunque murmuraron y se quejaron. Es obvio que Dios no abrió el mar rojo e hizo un camino donde no había un camino a causa de la fidelidad de ellos. Fue a causa de la fidelidad de Dios que Dios abrió un camino, porque ellos estaban quejando y murmurando. Por el otro lado, no había, del otro lado no había agua, y Dios hizo que las aguas amargas de Mara se endulzaran, introduciendo el árbol, la cruz. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él ha tomado tu amargura en su propia persona en la cruz para que tu vida pueda ser dulce. Aleluya. Todo se trata de Jesús, amigos. Saben, nadie murió, y esto es algo a lo cual Dios abrió mis ojos muchos años atrás. Cuando yo estaba meditando en la ley y la gracia, Dios me dijo esto. Yo escuché la voz de Dios dentro de mí. Yo soy muy cuidadoso diciendo que escuché la voz de Dios. No es una impresión. Yo escuché la voz de Dios diciéndome, nadie murió desde Éxodo, cuando salieron de Egipto, hasta el monte Sinaí. Nadie murió, aunque se habían quejado. Y yo fui a ver a la Biblia, a ver si esto era verdad. Y yo no había escuchado a nadie predicar acerca de esto. Nunca había escuchado una enseñanza acerca de esto. Y verdaderamente encontré que ningún solo israelita murió desde la noche de la Pascua hasta atravesando el Mar Rojo, aunque ellos murmuraron delante del Mar Rojo. Ellos murmuraron después de que Dios abrió el Mar Rojo, y murmuraron del otro lado a causa de las aguas amargas de Mara. Aunque Dios las hizo dulces, ellos murmuraron porque no había comida, y Dios hizo llover, en vez de juicio, Dios hizo llover maná, pan del cielo para ellos. En cada nuevo pecado pareciera que la gracia era más grande que su pecado. ¿Saben por qué? Porque durante este periodo de tiempo, ustedes están viendo una representación de la gracia pura. Durante este periodo de tiempo, no se trata de la fidelidad de ellos, sino de su fidelidad. No se trata de la bondad de ellos, se trata de su bondad, porque él estaba tratando con ellos basado en eso. No era a causa de su guardar la ley, porque no habían sido dadas leyes todavía. Fue basado en el recordatorio de Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero en vez de continuar por gracia, al pie del monte Sinaí, esta es la más grande tragedia en la vida y en la historia de los hijos de Israel en ese tiempo. Ellos dijeron, todo lo que Dios nos ordena, nosotros lo haremos, o nosotros lo podemos hacer. En hebreo esto denota orgullo. Ellos dijeron, lo que sea que Dios nos ordene, nosotros no podemos hacer, somos capaces de hacerlo. Ahora, yo solía leer esto años atrás, y yo solía admirar su audacia, su valentía y su deseo de guardar la ley. Pero ¿saben de qué me di cuenta cuando Dios abrió mis ojos y se cayeron las escamas de mis ojos? Dios me dijo que eso era de hecho orgullo de su parte. Es orgullo presumir en tu fuerza, en tu habilidad para guardar las perfectas leyes de Dios. ¿Y saben qué ocurrió
cuando se pusieron a sí mismos bajo la ley, la siguiente cosa que ven en el monte Sinaí fue que el becerro de oro, encontramos el becerro de oro y esta fue una violación de justo el primer mandamiento que Dios les había dado. No tendrás otros dioses delante de mí. La ley dice, no harás, no harás, no harás. Presupone la fuerza del hombre, la cual el hombre no tiene ninguna, pero el nuevo pacto dice, yo haré, yo seré su Dios, yo voy a poner mis leyes en sus corazones, yo seré misericordioso a sus injusticias y sus pecados no voy a recordar nunca más. Aleluya, aleluya. Estoy llegando a estar muy emocionado aquí en Betsemes. Amigos, mucho tiempo atrás aquí, ellos levantaron el asiento de misericordia para mirar a las dos tablas de piedra, que la Biblia dice claramente que es el ministerio de muerte. ¿Cuál es el veredicto de Dios en esas piedras? Quítalas de mis ojos, ponlas bajo el asiento de misericordia. Ustedes ven la gracia, el asiento de misericordia está más alto que la ley en la caja. Los 10 mandamientos estaban debajo del asiento de misericordia. La gracia es un terreno más alto que la ley. Y alguna gente tiene esta idea que la gracia es básica y que la ley es una enseñanza más profunda. Amigos, la gracia, la misericordia se regocija sobre el juicio. Amén. Y esa es la razón por qué en Gálatas 5 dice que Cristo ha llegado a no tener efecto en ustedes. Ese es un pensamiento horrible. Cristo ha llegado a no tener efecto en ustedes. Si tú estás enfermo, tú quieres que Cristo haga efecto en ti como un sanador. Si tú careces de sabiduría y de guía, tú quieres que Cristo sea tu sabiduría. Porque cuando Cristo llega a no tener ningún efecto para ti, eso es una cosa muy horrible para que ocurra en tu vida. Y la Biblia dice en Gálatas 5 que Cristo ha llegado a no tener efecto para ustedes, vosotros los que por la ley os justificáis, por el pecado, no, a causa de aquellos que han caído en la ley. Tú has caído de la gracia. En otras palabras, la gracia es un terreno más alto. La ley está en la caja del arca. Y cuando tú caes de la gracia, noten que tú caes en la ley. Cada vez que tratas de guardar la ley tú estás dejando tu terreno alto. Tú has caído de la gracia. Caer de la gracia, amigos, no es pecar. Todos estamos en contra del pecado. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo con ustedes el secreto que la fuerza del pecado es la ley. Porque cuando remueves la ley de la vida del creyente, tú vas a ver a cara descubierta la gloria del Señor manifestada en la vida del creyente. Cuando remueves la ley de la vida de los creyentes, ¿qué es lo que ves? Que la fuerza del pecado es removida de sus vidas. Aleluya. Amén. Tú te puedes hacer la pregunta, bueno, Pastor Prince, ¿cómo puedo ser santo si yo no he estudiado la ley? Si yo no me alimento en las leyes, en los mandamientos y todo eso. Bueno, ¿cómo Abraham llegó a ser santo? Abraham vivió mucho antes de que la ley fuera dada, 550 años antes. ¿Cómo José fue santo? José fue capaz de resistir las aproximaciones de la esposa de Potifar. Y eso le puede pasar a cualquier joven hoy. ¿Cómo José llegó a ser santo? Él vivió mucho tiempo antes de que los 10 mandamientos fueran dados. No, amigos, cuando tú remueves la ley nunca puede darte fuerza en primer lugar. O santidad. Es Cristo quien es nuestra sabiduría. Es Cristo, es nuestra santidad. Cristo es nuestra justicia. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy el peligro que vemos es que hay enseñanzas y predicadores, maestros y predicadores que están levantando esta tapa del arca y en orden para que tú tengas que
mover o llegar a estos 10 mandamientos, tú tienes que levantar el asiento de misericordia, tú tienes que ponerlo a un lado. Y están sacando los 10 mandamientos, enseñándolos, magnificándolos, poniéndolos en lugar del Señor Jesucristo y están ministrando muerte a la gente. La muerte aquí puede tomar la forma de esterilidad en tu vida, una falta de fructividad en tu vida o de ser fructífero. Puede tomar la forma de enfermedad. Saben, la gente en el cuerpo de Cristo hoy está enferma, no a causa de su pecado. Jesús tomó cuidado de sus pecados en la cruz. Él fue herido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra shalom, de nuestro bienestar, de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros somos curados. Así que, ¿por qué el cuerpo de Cristo en muchos lugares lo ven enfermo? A causa de la condenación, amigos, a causa de la conciencia de pecado que vino a través de la ley. Y ese es el diseño de la ley. Está diseñado para hacerte consciente del pecado, no consciente de Jesús. Y cuando eres consciente del pecado, saben, hay algo acerca de ti que cuando tu y tu conciencia de pecado, cuando tienes esto, tú quieres castigarte a ti mismo. Por ejemplo, quizás has hecho algo mal el año pasado cuando estabas viajando y hoy eso te molesta, molesta tu corazón, aunque has confesado tu pecado varias veces a Dios, aunque lo has confesado a otros, eso no te está ayudando porque tu conciencia todavía te está molestando. Ahora, esto es una falta de respeto y de entendimiento a causa de lo que la obra de Jesucristo ha hecho. Y donde sea que te sientas consciente de pecado, te sientas culpable, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Todo dentro de ti, tu competencia genética, constitución genética dice, él quiere castigarse a sí mismo. Él quiere juzgarse a sí mismo. Vamos a ayudarlo a castigarse a sí mismo. Y ahí es cuando tu cuerpo comienza a desarrollar estrés y después enfermedad o enfermedades psicosomáticas. Y una verdadera enfermedad puede desarrollarse. Amigos, la gente está enferma no a causa de su pecado. La gente está enferma a causa de la culpa, del estrés, de la condenación. Así que, ¿qué va a ocurrir cuando remueves la ley del cuerpo de Cristo? Bueno, el Espíritu Santo va a trabajar. Aleluya. Saben, el Espíritu Santo no fue enviado para enseñarnos la ley. Otras religiones tienen leyes, pero no tienen el Espíritu Santo. Requiere la gracia, requiere el Espíritu Santo para entender la gracia. Amén. Amén. No requiere el Espíritu Santo entender la ley. Haz el bien y tendrás el bien. Haz el mal y tendrás el mal. Eso no requiere el Espíritu Santo para entender eso. Muchas religiones tienen leyes, pero requiere el Espíritu Santo para entender cómo podemos recibir el bien porque otro tomó nuestro lugar. Cómo ustedes y yo podemos ser bendecidos porque uno fue maldecido. Eso requiere el Espíritu Santo, amigos. Y esa es la razón por la cual Jesús dice en la última cena, el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado en singular, porque ellos no creen en mí. Pero después que tú crees en Cristo, eso te convence de justicia, dijo Jesús, que él dijo, voy a mi Padre y no me verán más. Y entonces convence al creyente de juicio, no de su juicio ha pasado en la cruz, sino sino que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y la palabra juzgado ahí es roto en pedazos. Aleluya. Amén. Así que no tomemos el arca, o quiero decir, las piedras de condenación. No tomemos el ministerio de la muerte fuera del asiento de misericordia y comencemos a mostrarlo a nuestra gente. Porque estamos matando a nuestra gente, iglesia.
Estamos ministrando muerte a nuestra gente. Y esa es la razón por la cual el cuerpo de Cristo está enfermo. Esa es la razón por la cual el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo está débil y enfermizo. Porque los ministros han puesto a un lado el asiento de misericordia y han sacado estas dos piedras, tablas de piedra, que es el ministerio de muerte. No, no, amigo, vamos a ponerla de vuelta en su lugar y vamos a poner el asiento de misericordia sobre ella y vamos a predicar desde el asiento de misericordia. Vamos a predicar entre las alas de los querubines. Vamos a predicar desde el trono del Señor. Aleluya. Amén. Y vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En este lugar nosotros aprendemos esta lección. Nunca, nunca, nunca vayas al Señor, no, y no regreses no al Señor, a la ley, no regreses a la ley y muevas el asiento de misericordia, porque para regresar a la ley tienes que mover el asiento de misericordia. Así que oremos en el nombre de Jesús para que tú seas librado de toda conciencia de pecado y condenación, porque la condenación mata. El ministerio de muerte va a ministrarte muerte a ti. No significa que vas a morir inmediatamente, vas a morir lentamente, que es la peor muerte. Y amigos, Jesús vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras más que abundante. Él no vino para darte leyes y más leyes, Él vino para darte vida, aleluya. Él no vino para hacer a gente mala buena, Él vino para hacer gente muerta vivir, porque todos estamos muertos espiritualmente y cortados de Dios. Y amigos míos, con Jesús en tu vida y sin la ley, tú vas a comenzar a descansar y a venir a Él. Y la santidad que Él manifiesta, que manifiestas va a ser Él mismo. La sabiduría que vas a manifestar va a ser de Él mismo. Esa justicia que la gente va a ver en tu vida va a ser de Él mismo. Va a ser Él mismo. En otras palabras, si tú tratas de traer la santidad por la ley, tú te vas a gloriar y alardear en ti mismo, porque la ley requiere tu esfuerzo, pero Cristo, vamos a gloriarnos en Él. Y Él es nuestra verdadera sabiduría. Él es nuestra justicia delante de Dios. Dios hoy mira a Jesús y te mide a ti por Jesús o en Jesús. Y Jesús hoy es tu justicia. Descansa en eso y ve victoria manifestada en tu vida. Recibe ese don de la justicia y reina en vida. Despiértate a la justicia y tú no vas a pecar. Busca primero su justicia y todas las cosas buenas de la vida que deseas te van a ser añadidas a ti y a tus seres amados. Dios te bendiga desde Bet Semesh. Recuerda esto, la gracia reina sobre la ley. Muy bien. Bueno, esta fue esta enseñanza. La ley demanda justicia, pero la gracia imparte justicia. Y le doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por seguirnos alumbrando el entendimiento sobre esta verdad y sobre la gracia misma, sobre nuestro Señor Jesucristo y la obra completa que hizo en el madero por nosotros. Dios te bendiga, paz, shalom a ti. Ojalá que la próxima vez que te vea sea entre las nubes. Te invito a entrar a mi página en Facebook. Te voy a dejar un enlace al pie del video y a mi blog también, donde coloco mayormente devocionales y extractos de libros y cosas del pastor Prince y también de otros pastores que tienen que ver con la gracia. Dios te bendiga. Paz, shalom.